Muy bien, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este primer evento del Grupo de Estudios sobre Eurasia, GESE, en la presentación del libro Rusia en el siglo XXI, un poco en el marco del 30 aniversario de la desintegración de la Unión Soviética y además también aprovechando un poco la coyuntura de las tensiones geopolíticas que se viven tanto en la situación de Ucrania como en la ahora situación de Kazajstán. Entonces esperamos que esta presentación y este libro, esta obra, pues sirva a quienes están interesados en este vasto mundo que implica Eurasia y particularmente Rusia, un país que me parece pues poco estudiado en México y pues uno de los más importantes, ¿no? Para la política internacional. Bueno, mi nombre es Eduardo Chiliapango y voy a ser moderador de esta mesa y nos acompaña eh, la maestra Mónica Ramos, una de las coordinadoras del libro y autora de uno de sus capítulos, la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, que como sabrán, pues es una gran experta en estudios sobre Rusia en México y en América Latina, y el maestro Eduardo Palacios Cabrera, integrante del Centro de Estudios Postsoviéticos, si no me equivoco, bueno, egresado de maestría en estudios sobre Rusia, precisamente, que estudió allá en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Entonces, la dinámica que vamos a seguir, pues va a ser la siguiente. Le daremos la palabra primero a la maestra Mónica Ramos y después a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID para finalizar con el maestro Eduardo Palacios en relación a el contenido y sobre todo lo que implica Rusia en el siglo XXI. Entonces, maestra Mónica Ramos, tiene usted la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Lalo. Y primero parece protocolo, pero quiero agradecer la presencia de la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, que es de las pioneras en los estudios de Rusia y de Asia Central en México, a mi compañero Eduardo Palacios. Estamos juntos en el grupo de estudio de Eurasiáticos, pero bueno, juntos nos vamos conformando, eh, como les había dicho, con la doctora Ana Teresa como pionera de estos estudios y que nos influyó en nosotros para al final el leer sus obras, el verla en conferencias, que influyó en nosotros para finalmente decidirnos por la especialización en una región que parece tan distante y que parece que no tiene un impacto directamente en la política mexicana o en nosotros como mexicanos, pero bueno, en la política mundial todo está vinculado y en mayor o menor medida hay un vínculo, digo, hay un impacto en la política mexicana, desde el aumento de los precios del petróleo, la caída de los precios del petróleo, eh, eh, los efectos negativos en las cadenas de suministro, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias a los comentaristas y también a los que se tomaron el tiempo para estar aquí. Y como un fallo un poco en la logística, no tenemos la portada del libro, pero tengo aquí al precioso, como lo pueden ver, Rusia en el siglo XXI, y los primeros minutos los voy a dedicar precisamente a contarles la historia del libro, porque mis compañeros aquí presentes saben todo el proceso, el tiempo y las gestiones que implican el que un libro finalmente llegue a las manos del lector de manera física y de manera virtual. Entonces, este libro ustedes no está disponible de manera física, pero sí de manera virtual. Lo pueden consultar en la página del grupo de Eurasiáticos y también en la página de la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima. Y bueno, este libro está coordinado por el doctor Ernesto Rangel Delgado de la Universidad de Colima y que funge como el director del Centro de Estudios e Investigaciones de la Cuenca del Pacífico, en donde pueden acceder al libro. Y también está coordinado por la doctora Kenia Ramírez Meda, de la Universidad de Baja California, la UABC, y que es finalmente el sello editorial de la UABC que tiene el libro, y por su servidora,
Mónica Ramos, que en un papel más junior, podría decirlo, también me tocó trabajar en la coordinación del libro. Y este libro inició, de hecho, desde el seminario de Rusia. Hay una red de investigadores que se conoce como SEMRUS, creada desde 2018 en proceso de consolidación y de crecimiento, y que busca la realización de un evento o de un congreso anual en donde se lanza una convocatoria, se invitan a todos los investigadores, estudiantes, profesores, académicos a presentar sus trabajos de investigación. Actualmente estamos trabajando para realizar el tercer congreso. El primero fue en el 2019, a partir del cual surgió este libro, retomando algunas de los trabajos presentados en Mexicali, en la UABC, en el 2019. Entonces se siguió trabajando, se siguieron mejorando el contacto con los ponentes, mejorando la calidad de los escritos para finalmente poderlos llevar a el término en este libro. Entonces, el libro es relativamente corto, tiene solo 8 capítulos y busca este carácter, por una parte, multidisciplinar, pero también busca abarcar una gran variedad de temas, desde temas que nos parecen más tradicionales, como es el caso de comercio, inversión en Rusia, crecimiento económico, a temas, la geopolítica de la ruta de la seda, que van como tradicionalmente en lo que podemos escuchar en las noticias, etcétera, a temas que salen un poco de este estudio tradicional sobre Rusia, que tiene que ver con seguridad alimentaria, con seguridad energética, e incluso hay un capítulo que habla sobre los aguas tibias. No voy a profundizar mucho en el capítulo, pero que se refiere precisamente al legado histórico y a la presencia rusa que permanece en Cuba, y cómo todavía existe este vínculo de los ruso-cubanos con Rusia, y la experiencia de las elecciones de 2018, cómo los ruso-cubanos pudieron votar para las elecciones presidenciales de 2018. Entonces, de hecho, también es una mirada etnográfica, una autoetnografía de una descendiente de Rusia, de madre rusa, padre cubano, que tuvo la oportunidad de votar en las elecciones de 2018, y bueno, nos da como insight de la experiencia a través de la etnografía. Entonces presenta así esta multidisciplinaridad y esta variedad de temas que presentan a Rusia en el siglo XXI, y que la presentan más allá de la postura, de la imagen tradicional que conocemos de Rusia como una potencia nuclear o una potencia contestataria dentro del orden internacional. Y bueno, además de mi trabajo como coordinadora, o de mi participación como coordinadora del libro, me tocó escribir, o quise escribir, uno de los capítulos que precisamente habla de estos cambios que han ocurrido en una de las regiones exsoviéticas de Rusia, que es precisamente Asia Central. Cómo Asia Central se convirtió o se ha convertido en este territorio de competencia entre las diferentes potencias y diferentes países a partir de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, el objetivo de escribir este capítulo es precisamente ver estos cambios a partir de la disolución de la Unión Soviética, cómo se reduce la presencia de Rusia, y también cómo van entrando nuevos actores a la región, principalmente China, la India en menor medida, y se empieza a repensar o a contestar la hegemonía y la influencia de Rusia que ha tenido en la región. Entonces, para hablar de esta hegemonía, primero, desde el punto de vista más académico, siempre hay que pensar, bueno, ¿cómo se define la hegemonía? Yo tomé el ejemplo de Joseph Nye,
que se sale de la hegemonía tradicional, que se entiende como este dominio de un país sobre otro, sobre una región, y lo abarca a través de tres elementos: el poder militar, el poder económico y el soft power. Entonces, a través de estas tres dimensiones, voy realizando el análisis de comparativo de ver, bueno, la presencia de Rusia a nivel económico en la región comparada con otros actores que han tomado relevancia en los últimos años, como es China principalmente, en menor medida la India, la presencia de Rusia a nivel desde el soft power, con la asistencia cultural, el legado histórico del lenguaje, etcétera. Y bueno, como estos tres elementos del poder económico, el poder político, el poder militar y el soft power se van combinando para tratar de responder a esta pregunta. Bueno, ¿cuáles son los cambios? Se reta la hegemonía rusa en Asia Central, o sigue siendo Rusia la nación, el país más importante, la potencia más importante en esta región. Y bueno, para invitarlos a leer el libro, no les voy a decir cuáles son los findings o los resultados, pero bueno, ahí ya tienen ustedes un poco la explicación del capítulo, y un tema que surgió a partir de la elaboración del capítulo fue precisamente de cuál es el papel de Asia Central. No era la pregunta central del capítulo, porque lo que queríamos ver era tratar de medir o de establecer a partir de factores tangibles cómo se presenta la hegemonía de Rusia frente a otros actores. Y en el desarrollo del capítulo, una pregunta fue, bueno, ¿cuál es el papel de Asia Central? Son 5 repúblicas las que conforman Asia Central, y lo damos como un concepto dado: Asia Central, conformada por Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, y lo tomamos incluso como un actor político. Y nos regresa la pregunta, bueno, ¿qué hace Asia Central? ¿Es un actor político o es solamente un espacio geopolítico? Porque se habla mucho de Asia Central, pero también hay que ver cuáles son las medidas, las características de estas 5 repúblicas que las agruparon por tener esta descendencia, además de la región, hacia el sur de Rusia, de características musulmanas, o con este legado etnolingüístico túrquico musulmán, y se agrupan en esta región de Asia Central, pero no se ve esa característica de agencia. Entonces, por una parte, el capítulo busca responder la pregunta de, bueno, ¿cómo sigue la presencia de Rusia? ¿Está siendo la hegemonía de Rusia retada en la región de Asia Central? Y como un tema más pequeñito, también busca responder a la pregunta, ¿cuál es el papel de Asia Central? ¿Se puede considerar solamente como un actor con agencia que tiene incidencia en la toma de decisiones, en el desarrollo del orden regional en Asia Central, o solo como un espacio geopolítico en el que las diferentes potencias, principalmente Rusia y China, desarrollan sus propias estrategias geopolíticas? Entonces, bueno, a grandes rasgos, así se desarrolla el capítulo. Como les digo, de manera premeditada, no les voy a decir los resultados, como una forma de invitarlos a leer el capítulo y el libro en general, porque finalmente, utilizando una analogía, un libro que no es leído existe, así como si un árbol que cae en el bosque hace ruido o no. Bueno, es el principal objetivo del libro es invitarlos a que lo lean. Y bueno, Lalo, de mi parte es todo. Le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Mónica, por esta experiencia que nos comparte sobre el proceso de elaboración del libro y vamos a decir, tráiler, ¿no? Del capítulo. Ese es cierto, ¿no? Tampoco hay que hacer spoilers aquí. No queremos, pero sí queremos difundir el estudio de Rusia y de Eurasia, y sobre todo participar, ¿no? En el entendimiento de lo que implica la región, que es interesante esto que mencionas,
y que complementa, me parece muy bien, lo que tú mismo explicas en tu capítulo de manera escrita. Pero bueno, me gustaría ahora pasar de escucharte a ti, Mónica. Recordemos, Mónica Ramos es profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hace la palabra a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y con quien estamos trabajando precisamente en este grupo registrado ahí ante la SEP, ¿no? El grupo de la nueva geopolítica en Eurasia y Asia del Pacífico y un poco este ejercicio va en esta dirección de difundir los estudios de Eurasia. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes y pues realmente decirles hola, porque somos viejos conocidos, ¿no? Con Mónica, con Eduardo. Y agradezco mucho la invitación a comentar este libro y me parece muy atinado el nombre Rusia en el siglo XXI, porque realmente es el momento de Rusia, si lo vemos. Desde el año 2000 que tomó el poder un nuevo gobierno, porque mucho se tiende a hablar solamente de Vladimir Putin, pero en realidad es todo un segmento de clase política rusa en donde están incluidos los militares, en donde están incluidos, pues sí, los servicios de seguridad de los cuales proviene Vladimir Putin, que han cambiado la cara de Rusia de una potencia en decadencia que cayó en 1991 como Unión Soviética, que se desintegró en 15 repúblicas y que pues realmente se pensaba muy miopemente por los centros de investigación de los países occidentales, europeos y más en Estados Unidos, que Rusia no se volvería a recuperar. Y se hablaba de abrir una ventana de oportunidad para que Estados Unidos se volviera una potencia multipolar. En ese momento, pues China era maquiladora realmente de Occidente, Eduardo me corregirá si no, y Rusia, gobernada 2 periodos por Boris Yeltsin desde 1991 a el año 1999, pues realmente representaba un país en extinción, aparentemente, donde pues veamos cómo el nivel de vida bajó tanto que un científico nuclear ganaba $25 y por eso empezaron a irse, lo típico del tercer mundo, ¿no? La fuga de cerebros, muchos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Irán, otros se fueron a otros países, incluso México se trajo 125 científicos, no solamente bueno, en términos de energía nuclear, sino científicos en varias ramas. Y por otra parte, el entreguismo del gobierno de Boris Yeltsin era tan grande que, si recordamos, quería incluso abdicar a las armas nucleares. Y esto, desde luego, el sector militar, que tenía un importante espacio en la Duma, se negó totalmente, ¿no? Y dijo, esto no es posible porque entonces nos van a tratar como a Yugoslavia. Y si recordamos, el bombardeo a Yugoslavia por parte de la OTAN fue una lección muy dura para Rusia, aparte de la tragedia que esto representó para los pueblos de la ex Yugoslavia. Para Rusia fue una advertencia de cómo sería tratada si perdía su potencial nuclear. Y de ahí empezó a levantarse toda una nueva clase política que, si bien había abdicado a la Unión Soviética, no a la idea del interés nacional de Rusia. Y en ese sentido vemos a la figura de Vladimir Putin, que era un perfecto desconocido en ese momento que ascendió al poder, pero que, como hemos visto, es un excelente jugador de ajedrez geopolítico, porque de la nada, si vemos cifras en aquel entonces, y todo esto me permito decirlo,
para contextualizar la importancia de este libro, porque yo creo que hay una deficiencia en la Academia Mexicana de Estudios sobre Rusia. Incluso sabemos que los planes de estudio de las licenciaturas de la UNAM, de la Iberoamericana y no sé de otras más, pero desaparecieron. Solamente el Colegio de San Luis conservó una materia que se llama la Unión Soviética y los estados sucesores, con bastante visión a futuro de lo que iba a darse y se está dando actualmente. Entonces, si vemos las cifras, pues realmente el nivel de vida, mejor dicho, la expectativa de vida que tenía el sexo masculino, el hombre en Rusia, era como en África, de 57 años. Había una terrible carencia de capacidad de compra en los salarios de los rusos y no rusos, porque sabemos que este es un país multiconfesional, multiétnico, donde tenemos a ciudadanos y nacionalidades que son verdaderamente pues exóticas, ¿no? No solamente los rusos, sino los chechenos, los ingusetios, tenemos en el norte, en la ciudad más fría, en Yakutia, gente que se parece étnicamente más a los chinos que a los rusos europeos, ¿no? Entonces, en el sur tenemos musulmanes, pero en general todos estaban sufriendo esta caída tan estrepitosa de lo que fue la Unión Soviética. Y cuando Vladimir Putin toma el poder, pues se fijan las ventajas comparativas que tenía este país todavía, aunque ya en Europa se le trataba como una potencia que ya no existía, benigna, que se esperaba que entregara todos sus recursos. Y por eso, bueno, también pues quiero felicitar a Mónica, que la conocí efectivamente cuando era estudiante y cuando Rusia no tenía, digamos, un atractivo para el estudio de las relaciones internacionales. Sin embargo, había personas, como ella misma dice, que se interesaron en esta potencia que aparentemente ya no iba a levantar cabeza. Pero, pues, vimos cómo Putin decía, toma estas ventajas comparativas y por medio de el petróleo, que pues realmente estaba en un estado deplorable en la época de Yeltsin, había un contrabando, un robo de petróleo, los ductos pues tenían sus propios guachicoleros, ¿verdad? Como decimos en México, y todo esto hacía que de haber producido 12 millones de barriles en la era soviética, nada más se produjeran 6 millones de barriles. Y Putin, en un esfuerzo enorme, hace una bolsa de ahorros con los altos precios del petróleo que existían entonces, y vimos cómo recupera la industria petrolera y empieza a crear nuevamente el emporio energético que con el tiempo jala a las demás ramas de la construcción y vuelve a elevar la economía rusa, el empleo y muchas otras ramas y sectores de la economía. Por otro lado, empieza a perfeccionar una de sus ventajas competitivas, que son las armas, y con esto, aunque no es muy deseable, claro, para nosotros gente de paz, pero también los rusos dicen, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿verdad, Eduardo? Esto es algo que los rusos plantean siempre, que Rusia solo tiene dos aliados, su flota y su ejército. Entonces, Putin, fiel a esto, empieza a desarrollar todo su potencial otra vez militar. Y bueno, vemos cómo a la vuelta de unos años, Rusia vuelve a entrar a la escena internacional en calidad de lo que siempre ha merecido por su tamaño, por su cultura, por sus tradiciones, como una gran potencia. Y bueno, es aquí donde, dando esta contextualización que me permito dar,
es aquí donde entra esta obra con pues, grandes académicos como el doctor José Ernesto Rangel Delgado, que tengo el gusto de conocer y que pues ha sido también un pionero, ¿no?, en Colima de los estudios de Asia-Pacífico. A la doctora Kenia no tengo el gusto de conocerla, pero sí a Mónica, que está aquí presente con nosotros y que pues vemos cómo a la vuelta de unos años no solo es una autora, sino que además una de las coordinadoras de la publicación, por lo cual felicito mucho a Mónica. Y bueno, hablando un poco, y también yo no quiero echar a perder la lectura del libro, pero sí llamar la atención en que este libro se hace en un momento, como decía, en que está creciendo el interés por Rusia, porque la misma Rusia es como un ave fénix. De las cenizas se ha reinventado, como siempre ha sucedido. Si vemos, después de la Primera Guerra Mundial, se reinventó como Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde fue atrozmente atacada por los nazis, donde perdieron la vida 27 millones de habitantes, volvió a renacer y mandó al primer hombre al espacio, creó los satélites llamados Sputnik, y hoy tenemos otra vez lo mismo. Nuevamente Rusia se ha reinventado y aquí se tocan, los capítulos son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo habla del crecimiento económico, la competitividad y el comercio e inversión bilateral entre Rusia y México. Esto es muy importante porque, como decía Mónica, muchas veces en la academia nos hemos encontrado con que dicen, ay, pero ¿para qué estudias Rusia si está tan lejos? Además, tenemos a Estados Unidos al lado y Estados Unidos es el que tiene el monopolio del comercio. Pues sí, es verdad, ¿no? El destino geopolítico que nos ha llevado a ser vecinos de la mayor potencia mundial capitalista que es Estados Unidos, a veces no nos deja ver que hay otros actores que irrumpen en la escena internacional y cambian el curso que se tenía planteado. Entonces, este trabajo me parece muy importante porque habla bastante de la economía de Rusia y de la de México también. Y nos dice que el PIB de ambos países está debajo de los $10,000 y que hay que elevarlo. Y pues que ambos países requieren fortalecer su presencia en inversión, en investigación, que bueno, ahí sí Eduardo Silly nos diría, China es lo que es por el gran dinero. Bueno, me estoy permitiendo hablar por ti, ¿verdad, Eduardo? Pero pues es que nada más viendo a China y a Corea del Sur, uno se da cuenta que si no hay investigación, no hay inversión en investigación y desarrollo, entonces no puede un país despuntar, y el mayor ejemplo creo yo que es China, pero también Corea del Sur, en su proporción. Y también nos plantea que debe haber la creación de patentes para contribuir a dinamizar la inversión y el comercio. Y además se analizan varios datos económicos y el intercambio comercial en este siglo XXI, donde vemos que Rusia empieza a despuntar también comercialmente, mucho más modestamente, claro, que China, pero bueno, debido a su trayectoria histórica, se ha dedicado más al armamento por necesidad de su defensa y se ha olvidado un poco de la cuestión mercantil, comercial, pero bueno, es verdad que sí se ha dado esta relación entre México y Rusia. Tenemos que hace una comparación el autor y dice que Rusia tiene el puesto 38 en competitividad. Les estoy dando un poquito de dato, no la conclusión, Mónica, para que no se pierda este interés en leer el libro, al contrario, ¿no? En 2018 tuvo el puesto 38 y la inversión rusa en México tiene un superávit ya y es más de $31 millones. Y bueno, pues ahí sí también les diría que para seguir viendo este tema tan importante,
habría que leer el libro que está a nuestra disposición generosamente, como son las universidades pues, públicas, ¿no? Que nos dan la oportunidad de tener el conocimiento a la mano en el Internet. Entonces tenemos también que tiene un muy buen aparato crítico, esto me llamó la atención, muchas fuentes bibliográficas de primera, así que pues un artículo de muy buen nivel académico. Luego, lo que decía Mónica, y Eduardo, tú me dices cuando ya, si se me está pasando el tiempo, por favor, tú me dices si tengo todavía un poco. Unos 7 minutos, doctora. Perfecto, perfecto. Bueno, pues a mí un artículo que sí me gustó también mucho es El voto de los aguatibias, una mirada autoetnográfica al proceso electoral ruso desde los ciudadanos ruso-cubanos, como ya decía Mónica. Bueno, me pareció conmovedor, muy, muy auténtico, muy sentido este análisis y con un alto nivel también teórico cuando empieza a hablar de la etnografía y de su identidad, que busca su identidad como aguatibia, porque chistosamente se les llama aguatibias, ¿no? Ella dice, la autora, de Irene Pascual Urina, perdón, el nombre ruso, porque ni son agua fría como los rusos, ni son agua caliente como los cubanos, entonces son aguatibias. Y bueno, un análisis muy objetivo en donde se habla del racismo que tenían también los rusos, que no querían compartir sus mujeres y que el sentirse agua tibia, pues la verdad es difícil para este grupo identitario en Cuba, pero que les ha legado tanto lo positivo de Rusia como pues lo positivo de la ciudadanía cubana. Entonces también un artículo muy interesante. Otro artículo es el artículo de Mónica, el orden regional en Asia Central, donde se analiza esta área tan interesante que constituyó el camino de la seda, que tuvo ciudades tan exitosas como Samarcanda y Bujara, y qué bueno que la misma Unión Soviética modernizó. Realmente, si nosotros comparamos un Afganistán con un Kirguistán, vemos cómo aquí en Kirguistán, por ejemplo, pues el desarrollo es muy importante. Dicen que las sociedades se miden por el desarrollo que tiene la mujer en una sociedad, y pues la verdad es que desde la época soviética hubo maestras, ingenieras, médicas, etcétera. O sea, hubo un gran desarrollo y esta región en donde se cambiaban caballos por mujeres se convirtió en una región importantísima de desarrollo, en donde había partes de desarrollo del proyecto del Cosmos de la Unión Soviética. Entonces, también, bueno, si vemos una ciudad como Turkmenistán, maravillosa, preciosa, muy bien trazada, una ciudad rica por todo el gas que tienen en Asia Central. Bueno, para ir concluyendo, tenemos también la seguridad alimentaria como un asunto de seguridad nacional, y aquí se habla de la seguridad alimentaria en Rusia como un factor relevante para el diseño de una política pública alimentaria, tanto en Rusia como en Kazajstán. Y como integrantes de la Unión la Unión Económica Eurasiática que ha creado Rusia con algunas de las ex repúblicas, con la metodología, este estudio fue hecho de las FAO. Hay otro artículo de un ruso sobre el análisis del medio ambiente desde la óptica de Rusia, también muy buen artículo. Y finalmente, otro artículo muy interesante es la teoría de redes y las sanciones económicas impuestas a Rusia. También este artículo
de Ernesto Rangel como el de la seguridad alimentaria con otros colegas que trabajan el tema. Y aquí se habla mucho de las sanciones y cómo se han dado las sanciones a Rusia precisamente en aspectos económicos donde Occidente tiene interés en que Rusia no se vuelva su competidora. Entonces es sumamente interesante. Y finalmente, la nueva ruta de la seda, que también ya hablaba Mónica, la implicación para el espacio geopolítico de Rusia. Bueno, Valentina pues es una primero que nada es de nacionalidad rusa, una gran conocedora de su realidad y un excelente artículo muy actual sobre la unión de Rusia y de China en este esfuerzo por crear pues una nueva economía mundial. Y bueno, yo aquí lo dejaría felicitándolos y esperemos que sigan los siguientes libros. Muchas gracias. Doctora, a usted muchísimas gracias por estas palabras que sin duda reflejan, me parece que muy bien, esta intención que queremos extender, ¿no? De invitar a la lectura del libro y sobre todo de profundizar en los temas a los que ya se refirió la doctora y Mónica. De hecho, me recuerda un poco, doctora, ahora que mencionaba lo del capítulo de la relación comercial ruso-mexicana. Me acuerdo de un meme que decía que el conflicto en Ucrania no va a afectar el precio de las tortillas. Bueno, es algo de risa, pero aquí, o sea, preguntarse si es posible, ¿no? O sea, para empezar hay que partir del hecho de que hay lazos con esa parte del mundo que a veces se dan por, o sea, no se conoce, ¿no? Entonces, más allá de un meme, me parece que es un reflejo de una realidad a la que usted se refirió con este primer comentario de este capítulo. Y bueno, de todos los demás, que sin duda, pues hace falta seguir profundizando y seguir entendiendo, ¿no? Para poder explicar esos procesos. Y bueno, ya para ir finalizando, pues con esta ronda de mesas, de la mesa, no sin antes invitar a quienes nos están escuchando vía la página de Facebook de los Euroasiáticos que puedan dejar sus preguntas en el chat en vivo y se las haremos llegar a nuestros ponentes. Le daría la palabra al maestro Eduardo Palacios, quien es este investigador independiente y adjunto al Centro de Estudios Postsoviéticos. Y con el maestro Eduardo Palacios hemos tenido también la oportunidad de colaborar precisamente un poco en esta línea de lo que decía Mónica Ramos, tratar de entender, ¿no? Las implicaciones de la relación sino-rusa en Asia Central y las implicaciones de los países, algunos del Cáucaso y Asia Central para la Unión Económica Euroasiática, ¿no? Entonces, adelante, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, a la coordinadora Mónica y por supuesto a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID. Les agradezco muchísimo el honor de haberme invitado a esta mesa y yo también pido una disculpa, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para contarles que esto también es un sueño hecho realidad para mí, no como quisiese al 100% por la pandemia, ¿no? Porque no lo podemos hacer presencial, pero por primera vez estoy compartiendo mesa con la doctora Teresa Gutiérrez del CID, quien ha sido mentora, de quien soy fan, quien ha sido inspiración, ¿no? Y como ella lo dijo alguna vez, ¿no? Nos conocimos cuando yo era un estudiante y siempre quise compartir mesa con ella y hoy lo estoy logrando, entonces les agradezco mucho la oportunidad, es un honor, doctora. Y bueno, quiero también aplaudir el esfuerzo que implica esta obra, más allá de comentar más sobre los capítulos, ¿no? En esta línea de no hacer spoilers, me gustaría resaltar los elementos que le dan valor, originalidad y que demuestran la calidad de este texto. Primero que nada, agradecer el esfuerzo, porque como ya lo comentaron las compañeras, son muy pocos los esfuerzos que desde la Academia Mexicana se hacen para tratar de comprender a Rusia, ¿no? Y sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, mexicana. Contrario a lo que se piensa, ¿no? De que Rusia, pues, ya no es importante en el sistema internacional. Yo pienso que todo lo contrario, ¿no? Y más en este siglo y en estos últimos años que nunca, ¿no? Yo creo que ahora estamos viendo verdaderamente la importancia
internacional que tiene Rusia y la importancia relativa para el sistema mundo en general. Entonces, pues haber agregado un esfuerzo académico más como lo es este libro, creo que se merece todo el reconocimiento. Y también otra cosa que le da mucha calidad al texto, la primera vez que empecé a revisar, pues lo primero que ves es el índice, ¿no? Y lo que ves son los autores también. Entonces, es esto que es algo que yo quiero también reconocer, que hace una combinación excelente entre académicos consagrados, ¿no? Personas como el doctor Rangel, la doctora Valentina Prudnikov, que llevamos años conociéndolos y siguiendo su trabajo, pero también de académicos jóvenes, ¿no? O sea, entonces es muy importante porque pues todo en la vida es cíclico y nosotros también deberemos pasar en algún momento la batuta, ¿no? Entonces saber que hay una generación joven detrás interesada en estos temas, creo que es muy importante y sobre todo es muy importante darles estos espacios, ¿no? Para demostrar su calidad y su trabajo. Entonces yo aplaudo mucho esta excelente combinación de la experiencia con el nuevo talento. Me dio mucho gusto ver nombres que no conozco, ¿no? Y que quiero conocer, en cuyo trabajo quiero ahondar, ¿no? Cuyo conocimiento estoy seguro que me va a aportar a mí y a todos los que lean este libro muchísimas cosas positivas. Entonces ese es otro punto que no podía dejar pasar. Y bueno, nuevamente, refiriéndonos a los temas, me dio también mucho gusto ver la diversidad de temas que se tratan en el libro y que van más allá de los tradicionales estudios de poder duro, de seguridad internacional, ¿no? De fuerza militar. Y nos encontramos temas que para la realidad rusa en el siglo XXI son extremadamente importantes, interesantes y aparte, pues muy poco trabajados, ¿no? Ya hablábamos de seguridad alimentaria, creo que esto es excelente. Yo no me había topado un artículo así nunca, en México al menos. Y lo primero que me vino a la mente fueron los precios de ciertos víveres que yo veía en los supermercados rusos cuando vivía allá, que me impresionaba lo caro que podían ser, ¿no? Y que cuando te pones a estudiar un poquito la forma en que está integrado el mercado interno ruso, pues te das cuenta que precisamente el depender demasiado de las importaciones encarece muchísimo la canasta básica en Rusia, ¿no? Yo se lo contaba a muchos amigos que allá, por ejemplo, el atún era un artículo de lujo, mientras que acá era la comida de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplos como esos, ¿no? Y creo que asegurar vaya, la seguridad alimentaria de Rusia debe ser una prioridad de cara al siglo XXI. La cuestión ambiental también es muy importante, sobre todo en un país que depende mucho de sus materias primas, ¿no? Que en este caso en su mayoría son hidrocarburos, gas y petróleo, pero también minería, también recursos forestales, ¿no? Y entonces prestar atención a los temas medioambientales creo que es muy importante. Vuelvo a tocar también este artículo desde una perspectiva antropológica de los aguas tibias. Estoy seguro que les va a parecer muy interesante a todos aquellos que se den la oportunidad de leerlo, que también es un fenómeno nuevo para mí, que yo no había escuchado. Entonces, imagínense, ¿no? Humildemente llevo ya varios añitos dedicándome a estudiar Rusia y todavía hay tantas cosas que no conocemos. Entonces, que este libro arroje luz sobre esos temas me parece muy importante y es algo que tenemos que reconocer. La relación bilateral México-Rusia que se toca en el primer capítulo, importantísima también, ¿no? Porque, como mencionaba nuestro moderador, decía el meme, no, pues no va a afectar el precio de las tortillas, pero ¿qué tal afecta la seguridad internacional, no? A veces se nos olvida que si esos grandes poderes llegan a un desacuerdo tal que implique un conflicto militar, lo pagamos todos. O sea, aquí no se escapa nadie, ¿no? O sea, de ese tamaño es la importancia de estar al pendiente de cómo se está llevando la política internacional entre las grandes potencias, ¿no? Entre ellas Rusia. Entonces, explorar estos temas también es muy importante, ¿no? Muy pocos artículos existen, muy pocos trabajos que traten la relación bilateral México-Rusia. Entonces también aplaudo por aquí
el esfuerzo, no dejar de lado lo que comentábamos de la ruta de la seda, que pues todos sabemos que China es ahora quien tiene la luz, ¿no? El reflector académico, mediático, ¿no? La transformación que está generando su crecimiento a nivel internacional, ¿no? Y esta iniciativa Franja y Ruta o Nueva Franja de la Seda, ¿no? Tiene muchos nombres, pues es muy importante, ¿no? Y para el espacio euroasiático, para Rusia en general también es muy importante. Entonces ahí la doctora Valentina Prudnikov no quita el dedo del renglón, aporta un poco más al análisis, que es muy complejo. Con nuestro moderador Eduardo, pues ya hemos hecho algunos esfuerzos académicos ahí por conocer un poco más qué está pasando, ¿no? Asia Central, que nuestra coordinadora trabaja desde pues precisamente esa perspectiva de la pérdida gradual de hegemonía que Rusia hasta cierto punto ha tenido en el espacio soviético, ¿no? Desde lugares tan radicales como el Báltico, los estados bálticos que se perdieron completamente, ¿no? Integrándose a la Unión Europea y a la OTAN, hasta espacios que están en peligro, como Europa del Este con Ucrania, el Cáucaso con Georgia, ¿no? Y que nos lleva hasta Asia Central, ¿no? Y creo que finalmente también es una parte muy importante, sin hacer spoilers, el hecho de que nuestra autora haya prestado atención a estas 5 exrepúblicas soviéticas que no son simplemente un espacio geopolítico, no es un terreno vacío donde se peleen las grandes potencias, no, también allí hay gobiernos, hay proyectos de política exterior, hay naciones que están tratando de encontrar su lugar en el mundo, entonces creo que es una reflexión tremendamente necesaria y muy importante, porque de la manera en que se acomoden los intereses en esta región, dependerá mucho el desarrollo de los grandes proyectos de integración económica, tanto la Unión Económica Euroasiática, que es el proyecto ruso, como la nueva iniciativa de la ruta de la seda china, ¿no? Entonces, yo creo que el libro es variopinto, tiene para todos gustos, tiene textos interesantes desde muchas disciplinas y esto también vale la pena recalcarlo, ¿no? Y finalmente, bueno, yo creo que también vale mucho la pena comentar que esto es la materialización de los trabajos del seminario en honor al doctor Antonio Dueñas Pulido, quien también tuve el gusto de conocer en vida, que también nos inspiró a interesarnos por estas geografías, por estos temas. Creo que es un excelente paso para consolidar el trabajo, ¿no? Porque es verdaderamente, pues vaya, sí, la materialización de este esfuerzo académico, de pensamiento crítico, científico de las ciencias sociales. Aplaudo mucho eso, ¿no? Porque es un excelente paso para consolidar el trabajo. Me da gusto escuchar que ya van por el 3er año y pues ojalá que en el segundo libro tengamos la oportunidad de participar. Nada me daría más gusto que ello. No sé cómo voy de tiempo, moderador. Unos 2 minutos, por favor. Bueno, pues para ir cerrando, y a manera también de comentario personal, los invito a leer este libro. Vamos a aprender muchísimo, y digo vamos porque me faltan algunas cosas que no he tenido tiempo de terminar de leer, y es muy importante que lo hagamos. Como bien mencionaba el moderador al inicio, Rusia está teniendo una importancia tremenda, y muchas de las cuestiones clave de la seguridad internacional y que van a definir la convivencia de todos los países del mundo en el futuro cercano están pasando por Rusia, están pasando por el Kremlin, están pasando por la cabeza de Vladimir Putin, y nunca está de más estar al pendiente y conocer sobre estos asuntos, ¿no? Para que cuando escuchemos que estallan revueltas en Kazajstán, pues no nos tome tan desprevenidos, ¿no? Cuando nos enteremos que los acuerdos de Minsk para la pacificación de Ucrania no llegan a buen fin, pues también sepamos qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que impide estas negociaciones. Y para que también entendamos, ¿no? Que las agendas geopolíticas están a la orden del día, ¿no?
que detrás de los acontecimientos que parecen más banales se esconden cosas muy importantes, ¿no? Yo se lo comentaba a algunos compañeros, por ejemplo, la construcción del Nord Stream 2, que va de Rusia a Alemania, que es un dolor de cabeza para los estadounidenses, ¿no? Eso, nadie habla de eso, ¿no? Pero qué curioso que hayan tantas tensiones en las fronteras con Rusia, justo cuando ya se estaban a punto de terminar los trabajos, ¿no? Tensiones que enemistan a Rusia con Alemania, que es su principal socia en esta empresa, ¿no? Entonces, para ir encontrando estos hilos ocultos, creo que necesitamos más esfuerzos como este, que necesitamos leerlos y pues bueno, aplaudo mucho este texto, este aporte desde la Academia Mexicana. Enhorabuena a los autores, Mónica como coordinadora, excelente esfuerzo, todas mis felicitaciones y esperamos seguir al pendiente y compartiendo estos espacios. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por tu intervención. Y pues esto que menciona tanto la doctora Ana Teresa como Eduardo se suma a lo ya dicho por Mónica en el sentido de, me parece que es necesario explicar realidades complejas como las que vivimos en el siglo XXI, ¿no? O sea, por eso me parece, yo coincido con la doctora Ana Teresa, que el título no podría haber sido más puntual, ¿no? Rusia en el siglo XXI, ¿qué implicaciones tiene eso? O sea, mencionaban, por ejemplo, el caso de China, que es el aspecto que yo conozco más. Y antes, si antes era complejo de por sí estudiar las dinámicas de la Unión Soviética con los bálticos, que ya decía Eduardo, con Asia Central, y ahora sigue siendo compleja la relación entre Rusia y Ucrania, por lo que ya mencionó Eduardo, y ahora con las protestas en Kazajstán, el factor China complejiza todavía más el asunto, y eso es algo de lo que, como decía la doctora Ana Teresa, se aprovechan, me parece, algunos países de Occidente para mover las piezas en el tablero geopolítico, ¿no? Citando un poco a Brzezinski. Es decir, precisamente Eduardo Palacios y yo estábamos estudiando un poco el caso de este acercamiento entre Bielorrusia y China. O sea, descubrimos que son socios muy cercanos, pero ahí en la frontera con Ucrania, y luego a esto se le suma Lituania, que la doctora Ana Teresa recordará, lo platicamos un poco en un seminario de área que tuvimos en la UAM Xochimilco. Lituania, pues, se está atreviendo a ponerse al tú por tú con China un poco, siguiendo las prerrogativas de Occidente para enemistarse con Rusia, que de por sí ya había tensiones ahí, y luego con China. Me parece, entonces, de esto se puede hablar, no se puede hacer mesas, yo supongo, que también es el caso de Kazajstán ahora, ¿no? Que ahí, bueno, al menos de mi parte estamos siguiendo lo que dice el gobierno chino frente a las protestas. Entonces, bueno, es complejo y por eso yo me sumo a la felicitación de este tipo de esfuerzos que parecía, no a lo mejor con temor a decir una tontería, pero parecía que la doctora Ana Teresa, pues era como el único perfil, ¿no? Que en México, o de los pocos perfiles que en México hacía eso, y ahora pues están surgiendo más y eso obviamente pues se reconoce y al menos desde el grupo de estudios sobre Eurasia intentamos darles espacio y voz, uno de los tantos que existen a este tipo de esfuerzos. Yo agradezco mucho también a quienes nos están viendo y agradezco obviamente también sus preguntas, sus comentarios en el chat de Facebook. Y me voy a permitir leer preguntas para ustedes, ponentes, que tiene que ver pues básicamente con Rusia como tema, ¿no? Como objeto de estudio. Juan Enríquez y Aline Méndez preguntan si Rusia es potencia emergente, potencia regional, potencia global o todas juntas, ¿no? Preguntan ahí. Y si Rusia ve como un aliado o como un competidor a China, un poco lo que estábamos mencionando, esa es otra pregunta. Otra pregunta dice, el hecho de que Rusia haya lanzado su vacuna, muy importante, ¿no? El caso de las vacunas, no se habla, o se habla más bien poco de la geopolítica de las vacunas, es decir, Rusia es de los pocos países que no solamente produjo su vacuna, sino que la lanzó a nivel mundial, eso es importante destacar.
Entonces se pregunta, ¿el hecho de que Rusia haya lanzado su vacuna antes de Estados Unidos se puede considerar como un elemento de potencia emergente? Muy interesante la pregunta de Isaí Máximo. Y otra pregunta más de Misael Rojas, ¿cuáles son las capacidades de influencia reales de Rusia en Latinoamérica después de la pandemia? ¿Cuáles son las capacidades reales de Rusia después de la pandemia? Entonces, hay otras preguntas más, pero tal vez podremos dejarle aquí para una primera sesión. Daría la palabra, conforme fue el orden de intervención. Yo les pediría a ustedes que 5 o 7 minutos para responderlas, para que podamos incluir todas las perspectivas. Adelante, Mónica. Bueno, gracias y me enfoco sobre todo en la primera pregunta, porque además ya puede ser un meme o el eslogan de los internacionalistas o de la investigación de lo complejo que son las relaciones internacionales, explicar la relación entre Rusia y China para no simplificarla demasiado, igual explicar la cuestión bueno, ¿qué es Rusia una potencia emergente? ¿Es Rusia una potencia global o es Rusia una potencia regional? Entonces, son temas como muy complejos que bueno, tratamos de sintetizar. Y en este sentido podemos diferir en las opiniones, creo, pero uno de los elementos centrales, al menos desde el punto de vista más teórico-metodológico, sería primero tomar una definición para decir, bueno, ¿qué es una potencia global? ¿Qué es una potencia regional? ¿Y qué es una potencia emergente? Rusia, por ejemplo, fue calificada como potencia emergente en el grupo de los BRICS desde inicios del siglo XXI, 2002, 2005, si no me equivoco, que fue incluida en este grupo de los BRICS, que tenían la característica de tener tasas de crecimiento estables, constantes y altas, y un grado de industrialización que se empezaba a reflejar en la importancia y en la influencia que tenían a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, y 15 años después, se preguntan si todavía ese grupo de los BRICS es viable para ser calificado como potencias emergentes. Los más críticos dicen que no y que prácticamente el único país que se rescata de ese grupo sigue siendo China o la República Popular de China, y que los reveses económicos desde Rusia con las sanciones, también los reveses económicos que ha sufrido Brasil, Sudáfrica y en menor medida la India, les van quitando esta característica de potencia emergente. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a potencia global, ¿es Rusia una potencia global? Sí, lo podríamos tener, aunque no son los únicos aspectos, a partir de dos características. Una que de John Mearsheimer, que tiene que ver con la capacidad que tiene una potencia de poder patrullar o de ser policía de todo el mundo, y esto se refleja en parte por las capacidades militares, y ya sea a partir de portaaviones o a partir de bases militares que tiene distribuidas a lo largo del mundo, tiene esta capacidad de patrullar o de estar presente a nivel global y no solamente en ciertas regiones del mundo. Entonces, a partir de ese sentido, sí podemos calificar a Rusia como una potencia global, y también por las decisiones en términos energéticos, en términos políticos, que toma y que tienen un impacto a nivel internacional. Y uno de los puntos más importantes, que es Rusia una potencia global, sí, porque tiene la capacidad de destruir al mundo. Es uno de los pocos países que posee armas nucleares, y suena chiste, pero si se enojan de más, tiene la capacidad de destruir al mundo. Entonces, eso le da un peso a nivel internacional y una potencia global. Ahora, si fuéramos muy críticos y comparando el caso de China, se reduce el alcance de Rusia si lo tomamos en términos económicos. Entonces, hemos visto cómo en los últimos 20 años China ha inundado los mercados con sus productos, ha provocado, por ejemplo, que el porcentaje de importaciones de México
de Estados Unidos se reduzca y aumente, por ejemplo, las importaciones que se están realizando de China, y es una situación que se da a nivel internacional. Entonces, en términos económicos, Rusia no tiene el mismo alcance, la misma penetración económica que sí tiene China, y sí se ve muy limitada en ese aspecto. Tiene la cooperación por recursos de venta de hidrocarburos en Asia, en el mercado del noreste de Asia, en el mercado europeo, pero en otras regiones sí se ve más restringido en ese aspecto y sí le reduce mucho la influencia. Si cambiamos de perspectiva teórica a la interdependencia, entonces vemos que ahí sí se vería reducida mucho la influencia que tiene Rusia a nivel internacional. Porque, bueno, esta interdependencia provoca que en términos ya sea sin querer queriendo o de manera premeditada, se pueda tener influencia en los países a través de esta dependencia-interdependencia económica. Y Rusia en ese aspecto sí ve más limitado el alcance económico frente a otros países como puede ser China, que primero se consolidó como una potencia económica o la empezaron a llamar potencia económica y ahora podemos hablar de si también es una potencia global. Entonces, bueno, yo aquí introduzco el tema y bueno, ya con la doctora Teresa y con Eduardo vemos cuáles son sus puntos de vista. Gracias, Mónica. Adelante, doctora Ana Teresa, por favor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, me parece muy atinada la definición que hace Mónica, porque efectivamente, ¿no? Habría que ver qué planteamientos se dan, qué características tienen cada una de las potencias. Para Obama, pues Rusia no dejaba de ser una potencia regional, si ustedes recuerdan, porque pues es la competencia con Estados Unidos, al igual que China. Ahora, pues recordemos que Rusia viene de la Unión Soviética, que sí era una potencia, una de las superpotencias del orden bipolar, pero pues con todo la caída que sufrió económicamente con la desintegración, sí tuvo que emerger nuevamente. Y sin embargo, hay aspectos en los que sí coincido con Mónica, es una potencia global. Por ejemplo, en términos de armas, tiene unos sistemas antimisiles que no tienen igual en otro país, que son los S-400 y los S-500. Tiene unas armas hipersónicas muy importantes, entonces todo eso sí permite pensar, como decía Mónica, que todavía Rusia puede destruir nuclearmente a la, pues, a la otra a Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, lo que se hablaba de la competencia con China, esta es una relación muy interesante porque por ahora son aliadas frente a la política agresiva estadounidense que se ha dado tanto en Afganistán como en Irak, como en Siria, como en Libia y como en la misma Asia Central. Pero realmente yo diría que en algunos aspectos por ahora son complementarias. Por ejemplo, China entra al Asia Central, pero con acuerdos con Rusia, porque ahí la tradición y los años bueno, es que eran parte del Imperio Ruso, incluso aún antes de la Unión Soviética, ya hay fuertes nexos de Rusia con las repúblicas del Asia Central. Y sin embargo, China pues tiene ese poderío económico de la ruta de la seda. Entonces, son complementarios y creo que están a favor, me parece, aunque se oiga un poco ingenuo, de desarrollar la zona. Mientras que Estados Unidos lo que quería era simplemente extraer petróleo y gas para acabar con el poderío de Rusia. Y algo que se planteó muy interesante es que la vacuna Sputnik, si permite decir que es un país emergente, bueno, hay que recordar, como hemos visto, que Rusia viene de la Unión Soviética. Los soviéticos tenían una importante investigación en
vacunas y en medicina. Entonces, simplemente este sector no lo destruyó Boris Yeltsin y sigue siendo muy exitoso. Y pues los rusos, claro que son muy buenos productores de vacunas. Y finalmente, las capacidades reales en América Latina, bueno, aquí vemos, ya para finalizar y darle paso a Eduardo Palacios, vemos que hoy se están planteando los rusos seguir con una cooperación más estrecha con los países con los que ya tienen una cooperación, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, esto no deja de lado a países que son un poco más distantes, pero que también tienen una buena relación, como México, como Argentina, Ecuador, donde hay comercio y otros aspectos de cooperación económica. Pues muchas gracias, yo con esto finalizo. Muchas gracias, doctora. Adelante, Eduardo. Gracias, pues voy a tratar de ser breve y voy a enfocar mi participación rápidamente en tratar esto de la cuestión de Rusia como potencia y en una pregunta que nos hizo Alonso Ed, que dice, ¿cómo hace la Federación Rusa para mantener en unión a tantos credos, etnias, pueblos? En la URSS fue visible una armonía, pero tras la disolución comenzaron a sobresalir las diferencias, nacionalismos e ideas, algo que le sucedió también a Yugoslavia. Bueno, pues primero, como potencia, yo no creo que podríamos considerar o preguntarnos si Rusia es o no una potencia emergente. Yo creo que Rusia ha sido potencia en todas las etapas de su desarrollo nacional e histórico y en los distintos sistemas nacionales o internacionales en los que llegó a vivir, ¿no? Desde que el príncipe Oleg clavó su escudo en la puerta de Constantinopla y la volvió su tributaria, por ejemplo, ¿no? Hasta que el zar Alejandro I haya marchado con su ejército hasta París en represalia por lo que hizo Napoleón. Rusia siempre ha estado allí. Entonces, emergiendo de dónde no. Claro, hubo una caída tras la disolución de la Unión Soviética, pero si Rusia emergió como potencia, no fue ni ahorita, ni ayer, ni hace 10 o 20 años. O sea, esto lleva siglos de historia. Rusia ha sido una nación que ha influido siempre en los distintos sistemas políticos en los que se ha visto o con los que ha tenido que interactuar, ¿no? Y en ese sentido, como dice otra pregunta, ¿considera que la política exterior rusa es el elemento más importante para destacarse como potencia emergente? Como la potencia que queramos, yo creo que sí. Mi opinión es que Rusia es una potencia regional con capacidad para ser una potencia global y precisamente mediante acciones de política exterior lo está dejando clarísimo. O sea, son golpes de mesa tras golpes de mesa. Yo recuerdo que los últimos empezaron desde que Putin le dijo no a Obama cuando quería hacer su intervención en Siria, le paró la intervención militar, ¿no? Intervino Rusia en Siria, ¿no? Luego viene y se queda, haya sido como haya sido, digamos, pero se anexa Crimea, que era parte de un territorio de un país internacionalmente reconocido. ¿Desde cuándo habíamos visto eso? ¿Cuándo fue la última vez que un país vino y le quitó un cachito de territorio a otro y nos quedamos en ascuas todos? O sea, esos golpes de mesa son los que verdaderamente están consolidando a Rusia ya como una potencia global a todas luces, ¿no? Y evitar que sus aliados caigan, como ya lo logró con Bielorrusia, donde calmó las aguas, como lo está logrando con Kazajstán, pues también son precisamente acciones de política exterior que están definiendo ya a Rusia como una potencia global, ¿no? Porque como yo les decía, siempre lo ha sido, o la está volviendo a ser una potencia global, siempre lo ha sido, potencia regional ya era, y pues está recuperando poco a poco el lugar que tenía cuando la bipolaridad, ¿no? Como principal representante de la Unión Soviética. Y brevemente, pues a la pregunta esta de cómo le hace Rusia para mantener esa cohesión, me quiero enfocar en esa pregunta porque me tocó hacer un trabajo al respecto cuando estudié la maestría allá, porque también a mí me llamaba mucho la atención. Pero cuando estudiamos el sistema político ruso nos damos cuenta por qué en Rusia hay territorios, estados, ciudades autónomas, repúblicas independientes. O sea, en Rusia hay presidentes, aparte de Putin, ¿no? Presidentes de esas repúblicas independientes que, si no mal recuerdo, son como 15, ¿no? Yo creo que la clave está aquí en recordar la formación de Rusia. El núcleo civilizatorio ruso
está en la parte europea, de civilización eslava, de religión cristiana ortodoxa, que se expande durante su época imperial y que va anexando pueblos y culturas y cosmogonías, ¿no? Y que hasta la fecha se mantiene. Pues, ¿cuál es entonces la magia? Yo creo que es precisamente el respeto y el entendimiento de esa realidad, ¿no? Y el trabajo que les decía iba en si en Rusia verdaderamente existe la democracia. Sí existe la democracia, pero no una democracia al modelo occidental al 100%, porque si a todos les dieras esa capacidad de elegir en Rusia, es un país que se cinde por completo, porque es tan multicultural, tan multinacional, que si no se sabe manejar esas soberanías dentro de una soberanía mayor, pues sí, ya le hubiera pasado precisamente como a la ex Yugoslavia, completamente de acuerdo, pero pues aquí Putin es un maestro. Putin sabe manejar muy bien a sus líderes regionales, a sus líderes locales, a los presidentes de todas estas repúblicas. Recordemos que es un veterano ya con las guerras de Chechenia. Bueno, a él le toca pelear la segunda, ¿no? Entonces, para mantener ese control a nivel interno, es un juego de política de primer nivel, ¿no? Que destaca el papel de este gran estadista y del cuerpo de políticos que están a su alrededor, ¿no? Entonces yo creo que la clave está allí, en que desde el gobierno, desde la parte central de Rusia, se van dando gotas de soberanía, de autonomía, ¿no? Que mantienen en paz toda esta miríada de pueblos y distintos líderes políticos que existen al interior de Rusia, ¿no? Y que al final, pues, los cohesionan en una élite que va en pozo a favor del interés nacional ruso, ¿no? Pero los invito a seguir investigando al respecto. Es un tema muy interesante. Con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias a Eduardo Palacios por su intervención y también por responder las otras dos preguntas que estaban pendientes. Igual yo me permitiré, a lo mejor un poco abusando de mi calidad de moderador, complementar la intervención de la doctora Ana Teresa sobre la relación Rusia-China, que a mí me gustaría destacar que em, Estados Unidos, con la doctrina Monroe, se reserva a sí mismo su área natural de influencia, que es América Latina, y no la pretende compartir con las entonces otras potencias del momento, que eran las europeas, básicamente. Pero cuando se desintegra la Unión Soviética, lo primero que hizo China fue, ¿sabes qué, Rusia? Te reconozco como potencia, vamos a compartir este espacio. Eso distingue, pues no sé cómo decirlo, distingue la forma de hacer política internacional de Estados Unidos, que se reservó a sí mismo un espacio, de China y Rusia, que pudieron haberse dicho, no, pues yo me reservo a mí mismo este espacio, pero eso hubiese sido eh, origen de conflicto. Y entonces pues se forma pues, los 5 de Shanghai y luego la Organización para la Cooperación de Shanghai, donde ahora sí que a manera como casi casi de un matrimonio forzado, pues están obligados a dialogar y a ver qué pasa, porque si no, me parece que tanto los rusos como los chinos saben que pues, habría problemas, ¿no? Entonces, un poco para contrastar, yo coincido con la doctora en el sentido de que son aliados en muchos aspectos, pero la relación es compleja y en muchos otros lados, pues sí hay muchas tensiones, pero lo importante es que saben que pueden y deben dialogar. Eso me parece que se distingue mucho de otras potencias, vamos a decir, con temor a ser un poco simplista, más envidiosas, ¿no? De su ejercicio de ser potencia, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero bueno, pues con esto damos por finalizada la presentación de este libro, no sin antes agradecer tanto al público que nos acompañó como a nuestros ponentes. Y aprovechando, pues ahora sí que el espacio, me voy a permitir invitarlos a varios eventos que están en puerta y que tiene que ver con estos temas que estamos mencionando. El primero, pues el evento México y Rusia 2022 en un mundo multipolar, llevado a cabo precisamente por el Centro de Estudios México-Rusia, ¿no? Que inicia mañana y en donde la doctora Ana Teresa Gutiérrez va a participar. Son 3 días de platicar, de dialogar sobre pues México y Rusia, ¿no? Justo lo que estábamos diciendo, y aparte pues de Rusia
como actor o agente internacional de peso, sobre todo de gran peso, ya en el siglo XXI, como lo habíamos dicho. También está en puerta un evento que vamos a tener en el grupo de estudios sobre Eurasia, donde vamos a hacer una reflexión sobre los 30 años de la desintegración de la Unión Soviética, en el que van a participar pues nuestros oradores de hoy, Mónica y Eduardo Palacios, junto con la maestra Imelda Ibáñez, también una de las rusólogas del GESE, quien por cierto escribió un artículo en el blog del grupo de estudios sobre Eurasia sobre la relación entre Rusia y Kazajistán, importante para entender pues, los problemas que ahorita están pasando ahí, las tensiones. Y por último, pues obviamente quiero aprovechar el espacio para invitar a quienes nos están escuchando pues al seminario virtual de los 50 años de la relación China-México que se está haciendo en colaboración con el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, porque si la primera gran relación que tiene México internacional es con Estados Unidos, y hablamos de la importancia de la relación de México con Rusia, pues la otra que está ahí importante de entender, pues la de relación con China, sobre todo porque la relación entre, como ya decía Eduardo, la relación entre Rusia y China pues ahora sí que las repercusiones que sus decisiones tengan para la política internacional nos va a afectar a nosotros como país que pues la verdad no somos potencia y estamos sujetos a los vaivenes, ¿no? De los juegos de la política internacional. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, doctora, Ana Teresa, Lalo, y con esto damos por finalizada la presentación de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Hasta luego, Mónica. Un gusto, Eduardo. un honor. Igualmente. Muchas gracias. Excelente tarde. Igualmente. Hasta Cuídense luego. mucho. Hasta luego.